La llamaban la Dama Azul. Ya saben que me estoy refiriendo a la venerable Madre María de Jesús de Ágreda, concepcionista franciscana, que sin salir jamás de aquel pueblo soriano, su pueblo natal donde fundó el convento, con su madre también monja, Ágreda, sin salir de ese pueblo, fue vista en centenares de ocasiones en Nuevo México, porque allí, por un fenómeno extraordinario de bilocación, la veían los indios y les catequizaba. De manera que cuando llegaron los primeros misioneros, ya estaban catequizados aquellos indios y conocían la doctrina por la Dama Azul, que era la Madre Ágreda. Esta mujer tiene un libro, saben, es La mística ciudad de Dios, que es una vida de la Santísima Virgen muy interesante, muy teológica. No tiene un dato, una afirmación heterodoxa. Todo es doctrina católica. Y se mete en unos vericuetos muy intrincados, cuando habla de la predestinación de María y de su Inmaculada Concepción y de todos sus privilegios, pero es intachable doctrinalmente. Esta mujer nunca estudió nada. El rey Felipe IV le mandaba largas cartas para que le aconsejara en su gobierno. Ya era la decadencia total de la dinastía de los Austrias, estaban para venir los Borbones pronto, y el rey le dejaba márgenes amplios en sus cartas para que ella le apuntara allí la resolución a todas las dudas que el monarca le planteaba o le animase. Por ejemplo, ella es la que le animó a Felipe IV a consagrar España a la Santísima Virgen, que fue el rey que la consagró. En el libro quinto, de los capítulos 13 al 15 o 16, habla la Madre Ágreda de nuestro Padre San José. El capítulo 13 de este libro quinto arranca de la siguiente afirmación. Tiene afirmaciones muy asombrosas, pero se pone uno a pensarlas despacio y dice: si Dios nuestro Señor no actuó así con su madre, ¿para quién lo iba a dejar? María no fue una muchacha normal. María fue la Inmaculada Madre de Dios. Y dicho esto, está dicho todo. Una muchacha normal es concebida en pecado original y tiene la concupiscencia y peca y se corrompe su cuerpo en el sepulcro y no es Madre de Dios y en la mayoría de los casos no es virgen perpetuamente. María no es una muchacha normal. Ahora, que en todo estuviera envuelta en el perfume de la humildad, eso es otra cosa. Pero en María sucedieron muchas cosas extraordinarias. Y por tanto en José, porque José está en función de María, como María está en función de Jesús. Por lo tanto, los dos están en función del misterio más excelso que han visto los siglos, la unión hipostática. O sea, María y José están pensados y creados y acariciados en el sueño eterno de la divina providencia como los que han de dar cobertura al misterio de la unidad indisoluble de la naturaleza humana y divina del Verbo encarnado, para cuya unión Dios crea un cuerpo perfectísimo al que une un alma nobilísima. Y en ese momento queda unida esa naturaleza humana perfecta, el Verbo eterno de Dios. Y María está para eso, para ser Mater Dei, que es su grandeza, Theotokos. Y José está para ser Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Bueno, pues la Madre Ágreda dice que en este capítulo cumple María Santísima 33 años de edad y permanece en aquella disposición su virginal cuerpo y dispone cómo sustentar con su trabajo a su Hijo Santísimo y a San José. Que dice Santo Tomás de Aquino que la resurrección de la carne consiste en que todos resucitaremos de edad de 33 años.
porque es el hombre perfecto, la plenitud, por eso la edad de Cristo. Había cumplido el Señor 18 años de su adolescencia. Dice, más bien adolescencia ya casi entrada en la adultez, claro. Y María cumplió 33 años de su edad perfecta y juvenil. Hay que mirar una señora llena de gracia y virtudes, la más hermosa que ha contemplado la creación, con la plenitud de su naturaleza humana, aquellos 33 años, la edad a la que había muerto Cristo, porque su amor ardentísimo quiso esperar que su cuerpo sagrado llegase al término de su natural perfección y vigor y en todo proporcionado para ofrecer por nosotros su humanidad santísima con todos los dones de naturaleza y gracia. Por eso también dicen no pocos autores espirituales y teólogos que Dios nuestro Señor había creado a Adán y Eva de edad de 33 años también. Pues al llegar la Virgen Santísima a 33 años, su cuerpo virginal era tan hermoso, tan proporcionado, que era la Virgen el embeleso no solo de cualquier criatura humana que la mirase, sino de todos los ángeles. Y entonces hace una descripción física de la Santísima Virgen y dice que en los demás mortales en esta edad comienza el declive y que se desigualan los humores, se suele comenzar a encanecer el pelo, a arrugar el rostro, a enfriar la sangre y debilitar algo de las fuerzas y todo el compuesto humano, sin que la industria pueda detenerle. Pero en María Santísima no fue así, porque se conservó su cuerpo en esa perfección y ella misma comprendía con sublime humildad todos los beneficios que le concedía el Señor y le daba gracias constantemente por eso. Dice a continuación la venerable Ágreda: el santo José, aunque no era muy viejo, pero cuando la señora del mundo llegó a los 33 años, estaba ya muy quebrantado en las fuerzas del cuerpo, porque los cuidados y peregrinaciones y el continuo trabajo que había tenido para sustentar a su esposa y al Señor del mundo le habían debilitado más que la edad. Pero no solo eso, San José, pobrecito, estaría muy cansado y muy gastado. ¿Cuánto tuvo que trabajar, que velar? ¿Cuántas preocupaciones? Porque la confianza en la divina providencia no elimina las preocupaciones en el sentido de que hay que estar pendiente de mil cosas. Varón pacientísimo. Pero como el Señor quería rematar la obra de filigrana de santidad en aquella alma purísima, todavía al final de su vida le probó un poco más en la paciencia. ¿Cómo? Mandándole a nuestro Padre San José algunas enfermedades y dolores. Miren, nuestro Señor Jesucristo, la Santísima Virgen, no estuvieron enfermos nunca. No podían estarlo. Padecieron mucho de hambre, de sed, de sueño, de cansancios, de dolor. Por ejemplo, la pasión. El Señor padeció los dolores terribles. Pero la enfermedad no, porque la enfermedad es fruto del pecado original. Y como ni Jesús ni María lo tenían, no podían estar enfermos. Pero San José bendito sí lo había tenido. Algunos quieren sostener la Inmaculada Concepción de San José, y eso no es muy ortodoxo. En una de sus últimas catequesis, San Juan Pablo II dijo que no se podía sostener la Inmaculada Concepción de San José, aunque yo creo que 2 capítulos más adelante dirá que San José fue confirmado en gracia en el seno de su madre al 7º mes de su gestación. De manera que los 2 últimos meses que se estaba formando su cuerpecito, ya él estaba confirmado en gracia. Y nació ya sin poder ofender a nuestro Señor. Pero el pecado original
sí lo había tenido. Lo que no tuvo fue el fomes peccati, la concupiscencia, la inclinación al pecado. Por eso no pecó nunca San José. Pero el pecado original sí, se le quitó en el seno materno, pero las consecuencias del pecado original quedaron. Por lo tanto, la enfermedad y la muerte. Y para perfeccionar más su alma, en sus últimos años, le mandó el Señor enfermedades y dolores que le impedían el trabajo corporal. Y entonces la Virgen Santísima, que lo supo, porque de todo tenía revelación, le viene a decir: si con el sudor de vuestra cara hasta ahora habéis dado alimento a vuestra sierva y a mi Hijo Santísimo y Dios verdadero, y en esto habéis gastado vuestras fuerzas y lo mejor de vuestra salud y vida, yo os suplico, Señor mío, le dice la Virgen a San José, os suplico, Señor mío, que descanséis ahora del trabajo, pues ya no le pueden tolerar vuestras flacas fuerzas. Yo quiero ser agradecida y trabajar ahora para vuestro servicio, en lo que el Señor nos diere vida. Y entonces, dice la Madre Ágreda, San José bendito se echó a llorar ante la Virgen, se echó a llorar con muchas lágrimas de humilde agradecimiento y consuelo, y empezó a quererle decir a María que le dejara seguir trabajando. No podía, pobrecito, estaba muy enfermo, pero al fin se rindió a sus ruegos, y entonces era María la que se ocupaba como podía de sacar la casa adelante, y San José se convirtió todo a la contemplación. O sea, la última parte de la vida de nuestro Padre San José, puro contemplativo. Y como estaba, tenía ante sí, a su vista y en su conversación, a la sabiduría humanada, Jesucristo, y a la Madre de Dios, pues San José llegó a tal colmo de santidad que después de María no puede haber ningún santo como él. Y entonces gozó además del consuelo, como un pago ya en esta tierra de lo que se había desvivido por ellos, de que les sirvieran constantemente a él que les había servido antes, y no se pueden decir los afectos de amor que esto causaba en el corazón sencillo y agradecido de San José. Y mientras, pues la Virgen aquí explica de qué manera empezó ya que tenía que ocuparse menos del niño, porque ya estaba grande, como hemos visto, pues empezó a hilar y a tejer lino y lana, y así ganaba un dinero y ya no hacían falta tanto aquellos oficios de carpintero de San José. Y además la Divina Providencia velaba constantemente por ellos, claro. Y dice que no comían carne, dice también la Madre Ágreda, no comían carne María y Jesús. A San José sí se la daban, porque como digo estaba tan débil, pero ellos no comían carne. Su sustento era solo pescados, frutas, hierbas, y esto con admirable templanza y abstinencia. Para San José aderezaba comida de carne, y aunque en todo resplandecía la necesidad y pobreza, suplía uno y otro el aliño y sazón que le daba nuestra divina princesa y su fervorosa voluntad y agrado con que lo administraba. Dormía la Virgen Santísima muy poco, ocupaba la mayor parte de la noche en trabajar y en estar pendiente a que no le faltara nada a su esposo. Y esto dice en este capítulo, que es el primero que le dedica así a San José, aunque los otros más directamente todavía los siguientes. Al final de cada capítulo de esta obra preciosa, tiene como un epígrafe que se titula Doctrina de la Reina del Cielo, María Santísima. Y es que la Virgen se dirige a la Madre María de Jesús de Ágreda y extrae algunas enseñanzas de lo que le ha revelado antes. Y le dice: mira, en lo que has escrito de mi trabajo, quiero que me imites en 3 virtudes. 3 virtudes mías en que reparan poco los mortales. Y son estas: prudencia, caridad y justicia. Con la prudencia has de prevenir las necesidades de tus prójimos. Con la caridad te has de mover diligente y amorosa a remediarlas.
Y la justicia te enseñará que tienes obligación de hacerlo así. Y dice que los que no proceden así están fuera de la voluntad de Dios y que el pecado hace olvidar esa manera de proceder con justicia y con caridad y con prudencia. Bueno, resumo muchísimo y vemos el capítulo siguiente, que es el 14 del libro quinto. En este habla de los trabajos y enfermedades que padeció San José en los últimos años de su vida y cómo le servía en ellos la Reina del Cielo, su esposa. Y empieza hablando esta madre de las riquezas del padecimiento, de cómo la cruz es la que nos identifica con nuestro Señor, y después de hablar largamente de eso, dice: por este camino real, recordemos el Kempis, el camino real de la Santa Cruz, por este camino real llevó al esposo de su Madre Santísima, San José, a quien amaba su majestad sobre todos los hijos de los hombres. Y vuelve a repetir la idea de antes, que para rematar exquisitamente la obra de santidad en el alma grandiosa de San José, el Señor le envía enfermedades. ¿Cuáles fueron, según esta madre? Nuestro Padre San José, cansado de toda la vida, sin dormir nunca en blando, sin agua corriente, sin luz eléctrica, sin comer más que una papilla de maíz. Hay que pensar en aquellos viajes. Y el trabajo, sin medios ninguno, sin facilidades ninguna, y calor, y frío, y vivir en una covacha, y en fin, lo que sería la vida de la Sagrada Familia, lo que sería. Y nuestro Padre San José, ya aquel viaje a Egipto, sin tener nada, yendo a la aventura completamente, que lo narra también la Madre Ágreda en libros anteriores, no en este. Y tenerse que abrir camino con sus manos nada más, y sacar adelante a ese niño, que era el Mesías, el Rey del cielo y de la tierra. A María que daría temblor solo mirarla, y él, pobrecito, sintiéndose responsable de aquello. En fin, es que queremos a nuestro Padre San José con toda el alma, aunque solo sea por agradecimiento, por lo que hizo con ellos, pero y después por lo que hace por mí cada día, que tantísimas gracias me ha alcanzado. Total, que animémonos cómo vivió él. Dice Madre Ágreda: al final de su vida le dio el Señor algunas enfermedades de calenturas y dolores vehementes de cabeza y coyunturas del cuerpo muy sensibles y que le afligieron y extenuaron mucho. Y sobre estas enfermedades tuvo otro modo de padecer más dulce, pero muy doloroso, que le resultaba de la fuerza del amor ardentísimo que tenía, porque era tan vehemente que muchas veces tenía unos vuelos y éxtasis tan impetuosos y fuertes que su espíritu purísimo rompiera las cadenas del cuerpo si el mismo Señor que se los daba no le asistiera dando virtud y fuerzas para no desfallecer con el dolor. Mas en esta dulce violencia le dejaba su majestad padecer hasta su tiempo, y por la flaqueza natural de un cuerpo tan extenuado y debilitado, venía a ser este ejercicio de incomparables merecimientos para el dichoso santo, no solo en los efectos de dolor que padecía, sino también en la causa del amor de donde le resultaron. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Rompe la tela de este dulce encuentro. Si eso han experimentado los místicos, Teresa y Juan, si la Santa Madre explica en las sextas moradas que estas ansias de ver a Dios son irresistibles, pues ¿qué nos sentiría en los últimos años de su vida nuestro Padre San José? Porque tenía delante a Jesucristo bendito, pero era su humanidad sacratísima. No veía la esencia divina, tenía la visión beatífica y por ella suspiraría también. Y de esto se daba cuenta la Virgen, porque conocía el interior de San José. La Virgen Santísima no es Dios,
pero conoce el interior de nuestra alma, a donde solo puede llegar Dios. Y entonces, ¿cómo la Virgen, que es una pura criatura, ve mi alma? Porque la ve en Dios. Porque los bienaventurados ven las realidades de la tierra en Dios. Y cuanto más en Dios están, más ven las cosas en Dios. La Virgen Santísima aquí no era comprehensora, era viadora. O sea, no estaba en el cielo, estaba en la vía de la tierra todavía. Pero como ya vivía en Dios veía el alma de su esposo San José. Y penetraba la candidez y pureza de aquella alma, sus inflamados afectos, sus altos y divinos pensamientos, la paciencia y mansedumbre columbina de su corazón en las enfermedades y dolores, el peso y gravedad de ellos, y que ni por esto ni los demás trabajos nunca se quejaba ni suspiraba, ni pedía alivio en ellos, porque todo lo toleraba el gran patriarca con incomparable sufrimiento y grandeza de su ánimo. Y esto le hacía a María estar con una reverencia ante José, con una edificación, con una veneración, que se estremecía ella también ante la santidad de su esposo. Y miren cómo se desvivía por él. Trabajaba con increíble gozo para sustentarle y regalarle. Aunque el mayor de los regalos era guisarle y administrarle la comida sazonadamente con sus virginales manos. Y porque todo le parecía poco a la Divina Señora respecto de la necesidad de su esposo, solía usar de la potestad de reina y señora de todo lo criado, y con ella, algunas veces, mandaba a los manjares que aderezaba para su santo enfermo que le diesen especial virtud y fuerza y sabor al gusto, pues era para conservar la vida del santo, justo y electo del Altísimo. La señora lo mandaba, sucedía, obedeciéndola a todas las criaturas. Y cuando San José comía el manjar que llevaba estas bendiciones de dulzura y sentía sus efectos, solía decir a la reina, miren qué precioso: señora y esposa mía, ¿qué alimento y manjar de vida es este? Que así me vivifica, recrea el gusto, restaura mis fuerzas y llena de júbilo todo mi interior y espíritu. Servíale la comida a la emperatriz del cielo, puesta de rodillas. Y cuando estaba más impedido y trabajado, le descalzaba en la misma postura y en su flaqueza le ayudaba llevándole del brazo. Y aunque el humilde santo procuraba excusar a su esposa estos trabajos, no era posible impedírselo, porque acudía luego la divina enfermera y asistía a lo que su enfermo tenía necesidad. Decíale también muchas razones de singular alivio y consuelo, como maestra de la sabiduría y de las virtudes. Pues en los últimos 3 años de la vida de San José, la Virgen le asistía de día y de noche, porque se agravaron sus enfermedades. Y jamás hubo otro enfermo, ni lo habrá también servido, regalado y asistido, porque él solo mereció tener por esposa a la misma que fue esposa del Espíritu Santo. Y la Virgen Santísima no sabía ya cómo querer a San José más, cómo aliviarle y cómo hacerle dulce ese atardecer sereno de su existencia. Y se inventaba medios. ¿Y qué hacía? Que pedía al Señor que le diese a ella los dolores que padecía su esposo y que le presentaba al Señor la santidad de José y le pedía muchas bendiciones para él y le daba constantemente gracias por haber creado un varón tan perfecto, tan justo, tan santo. ¿Y qué más hacía la Virgen? Convidaba a los ángeles para que la ayudaran a dar gracias a la Santísima Trinidad por San José. En fin, estaba industriando medios siempre para ver cómo le hacía la vida agradable a su esposo. Y cuando se daba mucha cuenta María del rigor de los dolores que sufría San José, entonces
pedía licencia a su hijo para hacer esta súplica. La súplica era que mandaba a los accidentes dolorosos y sus causas naturales que suspendiesen su actividad y no afligiesen tanto al justo y amado del Señor. Y las criaturas le obedecían. Claro, ¿quién es el único que tiene potestad sobre los dolores, sobre los accidentes naturales, sobre los humores del cuerpo, sobre la descomposición de los huesos, del sistema respiratorio, digestivo? ¿Quién es el que puede tocar eso y decir, queda limpio? Nada más que Dios. Pues entonces iba la Virgen a su hijo y le pedía licencia para pedírselo a él. Y lo conseguía. A veces obedecían las criaturas a María y quedaba San José libre y descansado, a veces por un día o un poco más, para volver a padecer de nuevo cuando el Altísimo lo ordenaba. Y otras veces, como reina de los ángeles que era y es, le rogaba a los ángeles que fueran a consolar a San José, que le animasen en sus dolores y en sus trabajos. Y entonces los ángeles se le manifestaban al bendito patriarca en forma humana visible y le hablaban de Dios. Pues no se apareció San Rafael a Tobías, no le llevaba el ángel de la guarda de Santa Gema sus cartas al padre Germán de San Estanislao, no acompañaba su ángel a Santa Ángela de Foligno, y así podíamos hablar. No llevaron los ángeles una noche a la Santa Madre cuando se perdieron por aquel camino y les alumbraron con unas linternas, o a Santa María Micaela del Santísimo Sacramento. Los ángeles, si esto lo han hecho con muchos hombres, ¿por qué no lo iban a hacer a fortiori con nuestro Padre San José? Y a veces, en forma humana como tomaban, le cantaban himnos y cánticos con que le confortaban el cuerpo y encendían el amor de su alma purísima. Y bueno, ¿cómo termina este capítulo? La Madre Ágreda, pues diciéndole la Virgen a ella, hija mía, una de las obras virtuosas más agradables al Señor y más fructuosas para las almas es el ejercicio de la caridad con los enfermos. Tanto que el Señor lo pone en el Evangelio como una de las cosas que alegará Él para dar el premio eterno a los justos. Estuve enfermo y me visitasteis. Y por eso le dice a la Madre Ágreda, que era abadesa de su comunidad, que mira que tú eres madre de tus monjas y ellas son esposas de Cristo, mi Hijo. De manera que por más títulos estás obligada a servirlas y cuidar de ellas en sus enfermedades. Por eso te mando que te juzgues por enfermera de todas, como la menor y más obligada. Bueno, da otros consejos muy bonitos como prácticos en una comunidad religiosa, refiriéndolos a la armonía preciosa que había en la Sagrada Familia y a la atención que prestaba María a José. Pero como digo, estoy tratando de ser muy breve y no insistir demasiado. Vamos al capítulo 15, que es el último, como preparación ya inmediata a la fiesta de nuestro Padre San José, del tránsito felicísimo de San José y lo que sucedió en él. Y le asistieron Jesús nuestro Salvador y María Santísima, Señora nuestra. Corrían ya 8 años que las enfermedades y dolencias del más que dichoso José le ejercitaban, purificando cada día más su generoso espíritu en el crisol de la paciencia y del amor divino. Y creciendo también los años, con los accidentes se iban debilitando sus flacas fuerzas, desfalleciendo el cuerpo y acercándose al término inexcusable de la vida. 8 años así, enfermo. Durante ellos, cada día más exquisita y solícita la atención de María a José.